En el caso de las turbinas de acción. En la turbina de acción teníamos una boquilla al final y para contar ya está la rueda, muy simple. Ahora tenemos otros elementos que involucran transformación de energía. Y estas turbinas de reacción no tienen chorro libre, no hay ese chorro libre a capacidad, sino es dentro de la tubería, dentro de la carcasa, hay agua y está a presión. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo hace esa modificación de energía a esa máquina. Tengo acá entonces lo mismo, presión atmosférica, y lo que va a suceder es, al bajar de acá, al llegar hasta acá, voy a tener aumento de presión. ¿Por qué? Tubería. Ahora, vamos a observar lo siguiente. En este punto, cuando va a ingresar acá, resulta que en este tramo, todo esto, pasa de la presión máxima, va a bajar hasta la presión atmosférica e inclusive por debajo. ¿Por qué? ¿Por qué baja por debajo de la atmósfera? ¿Será la incrementa la velocidad? El cono de succión. El cono de succión ponemos ¿para qué? Para que haya succión, para que haya menos de la atmósfera. Va a chupar, por favor, entiendan. Eso va a ser. Por tanto, es menor que la atmosférica. Para eso ponemos esto. ¿Y qué estamos haciendo con esto? El delta P. El delta P, si esto es 10, digamos, hasta aquí sería solo 10. Si le estoy bajando un metrito más, voy a tener menos neto, voy a aumentar a un metro más, voy a tener 11. Por tanto, acá la potencia va a ser mayor porque he ganado un metrito neto. Por eso, por eso es que ponemos estos elementos. Si no pusiera esto, un metro menos, la potencia es increíble, ¿cómo voy a perder plata? Pues un ingeniero inteligente me va a decir, oye, pondré nomás cono de succión. 1 metro, 2 metros, ¿cuánto puedo ganar? Perfecto, que pueda. Pero ojo, voy a tener que controlar de que no haya cavitación. El riesgo es que me acerco mucho a la cavitación, voy a tener problemas serios. Voy a hacer cono de succión, pero cuidando de que no haya cavitación, listo. He hecho un buen ejemplo. Eso es lo que sucede acá. Inicialmente la presión acá todavía se mantiene alta dentro del distribuidor. Dentro del delta hay todavía presión porque está dentro. Pero ya cuando está saliendo hacia el cono de succión hay chupa. ¿Por qué? Porque ha habido un delta de presión negativa. Y luego llegamos nuevamente a la presión acá. ¿Por qué llego a la presión atmosférica? porque expulsa. Porque el agua está saliendo ya de la turbina. Ya está llegando al mismo cauce del río que había. Entonces llegó a la presión atmosférica. Pero esto es lo que nos interesa hacer en estas máquinas para ganar altura. Si yo tuviera una turbina Pelton en este caso, tendría 1000 metros, 2000 metros, 1 metro de ganar marginal. Pero si acá tengo caídas de 5 metros, 6, lograr 1 centímetro en esos ríos del Amazonas es una maravilla. 1 centímetro, 2. Mientras más altura pueda lograr, bien. Si no, voy a tener que depender de un caudal enorme. Y el caudal enorme es más difícil de manejar, es complicado. Bueno, y lo mismo va sucediendo con el tema de velocidades. Pero para mí lo más importante es que se entienda este concepto de cómo son los cambios de presiones dentro de las máquinas. Bien. Entendido eso, rogándole a Dios y a la Virgen Santísima de que sea verdad, vamos a ver esto. Estas máquinas, turbinas axiales, así se llaman porque el flujo pasa de manera axial, principalmente por el rodeo. Podemos tener una porción donde el agua todavía está entrando de manera radial, como hemos visto, ¿verdad? De manera radial, como la turbina Kaplan, la semicaplan, pero después ahí no ha hecho nada todavía, no ha hecho ningún trabajo. ¿No? Cuando está ingresando ya hacia el rodete, ¿se acuerdan? Por acá, ahí es donde se hace trabajo, ¿verdad? Entonces el flujo ya es axial. El caso de las turbinas de Giraud, que hemos observado en el primer video,
son turbinas de flujo axial. Ahí no tiene un distribuidor que está llevando el agua por la periferia hacia el centro, no, está entrando directamente axialmente. Estas entonces podrían clasificarse, por ejemplo, en turbinas Kaplan, en honor a su inventor, en turbinas semi-Kaplan o en turbinas tipo hélice. Vamos a ver las diferencias de estas máquinas. La Kaplan va a ser una turbina que estos álabes del rodete se puedan mover, ¿de acuerdo? Y los álabes directores, estos de acá, que se acuerdan que se mueven todos al mismo tiempo, los álabes directores, esos también tendrían que ser móviles si se trata de una turbina Kaplan. Por tanto, los álabes del rodete y los álabes directores tienen que ser móviles. Ahí digo, es una turbina Kaplan. Bueno, la turbina semi-Kaplan tendría que ser que estos álabes del rodete se mueven, pero los álabes directores no. Están fijos. ¿O no existen? Listo. Esa sería una turbina semi-Kaplan. En ambos, Kaplan o semi-Kaplan, los álabes del rodete se tienen que mover. ¿De acuerdo? La turbina tipo hélice sería aquella que tiene los álabes de acá del rodete fijos, no se mueven. Por tanto, hay un solo ángulo de ataque. Tengo un solo ángulo de diseño y nada más. Eso no puedo modificar. Esa sería la turbina tipo hélice. Y los álabes directores o son fijos o no existen. Repasamos. Kaplan, álabes directores, perdón, álabes del rodete y álabes directores. Ambos se mueven. Semi-Kaplan, solamente los álabes del rodete se mueven. Hélice, ninguno se mueve, fijos. O estos álabes no existen. Y en el caso de la turbina bulbo, es casi como una turbina Kaplan en algunos casos, porque quiere decir que álabes directores y álabes del rodete se mueven, o pueden ser también semi-Kaplan. La turbina bulbo no es una turbina hélice, siempre tiene que moverse los álabes del rodete por lo menos. Y bulbo decimos porque tiene todo metido en una cápsula, un bulbo. En cambio esta, por ejemplo, esta es la turbina tipo Kaplan, tiene los álabes que se mueven del rodete y tiene un mecanismo interno por acá con engranajes que permiten que los álabes se muevan. Y arriba tenemos el acople para el generador eléctrico y aquí en la parte de acá todavía salen los cables. La turbina Kaplan, la semi-Kaplan. En la bulbo todo está encapsulado, no solo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, esta turbina Kaplan, se mueve esto, se mueven los álabes de directores también. Ahí está. Una turbina Kaplan, proceso de montaje. Acá está el distribuidor y ahí van a entrar sus álabes directores. Turbina bulbo, hemos dicho, todo está encapsulado, ¿verdad? Todo directamente su generador, todo está encapsulado. O sea, lo único que en realidad de acá podemos observar son los cables que salen. Obviamente no está blindado, ¿no? O sea, con protección. No tiene que instalarse, imagínense, quizás. Turbinas hélice. Esta, por ejemplo, el rodetito, fíjense acá, no se mueve nada. Está totalmente fija. Estas turbinas hélice, evidentemente, tienen menos rendimiento, pero son muy fáciles de fabricar. O sea, las Kaplan sí es complicado, tener que ser todo su mecanismo que se mueva. En cambio, estas agarran